Es un placer saludarles en esta hora, hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Amén. ¿Cómo se sienten ustedes hoy? Amén. Felices, contentos de venir a escuchar una vez más el mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué mejor lugar que este lugar, sí o no? Amén. Mientras otros por ahí se quedan tal vez viendo novelas, pues estamos hablando del pueblo profeso de Dios, no se asusten. Muchos se quedan viendo novelas, pero nosotros venimos a encontrarnos con el Señor. Ustedes saben que hemos comenzado una serie nueva que la hemos titulado Cristo nuestra justicia. En inglés es Christ our righteousness. Es un mensaje glorioso. Es el mensaje que va a terminar la obra del mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin. ¿Sabían ustedes eso? Eso lo leímos la cita en el tema anterior y también el sábado pasado también tuvimos el privilegio de leer esa hermosa declaración que se encuentra en Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 374, el primer párrafo. Quisiera comenzar leyendo esa hermosa declaración una vez más en esta parte número 2. Recuerde que estos temas los estamos basando en la hermosa doctrina del santuario. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Bueno, cuando nosotros vemos aquí el santuario, recuerde que en el segundo departamento del santuario terrenal que fue levantado por Moisés en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba aquí en esta tierra, allí se encontraba el arca del pacto. ¿Se recuerdan? ¿Y qué había dentro del arca del pacto? La ley moral de Dios, el pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel. Pudimos darnos cuenta en el tema anterior de esta nueva serie, Cristo nuestra justicia, de que el Señor pide de nosotros, ¿qué cosa? Que vivamos una vida conforme a la justicia que Él demanda en su ley moral. Leíamos en el tema anterior, ustedes recordarán, en el Salmo 119 y el versículo 172, que es un texto que nunca se nos puede olvidar a nosotros, donde dice la palabra del Señor, todos tus mandamientos son justicia. ¿Cuántos mandamientos? Todos tus mandamientos son justicia. O sea que para nosotros algún día poder entrar por las puertas de la ciudad de Jerusalén, tenemos que vivir una vida de justicia. Así lo dice Apocalipsis 22:14. Lo hemos leído muchas veces también. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes son los que están obedeciendo la ley de Dios? Son aquellos que están viviendo una vida de justicia. Nunca se nos olvide ese concepto, nunca se nos puede olvidar. Por eso hemos titulado esta nueva serie, Cristo nuestra justicia. Voy a leer una vez más a manera de introducción porque tenemos que continuar el tema que dejamos prácticamente en el tintero de la semana pasada. Vamos a leer esta hermosa declaración. Recuerden, anoten esta cita ustedes se la tienen que leer, la tienen que subrayar en sus libros, tienen que inclusive tenerla prácticamente allí cerca de ustedes y leerla una y otra vez. Dice así la sierva del Señor: el mensaje de la justicia de Cristo, ¿de la justicia suya y mía? ¿O de la justicia de Cristo? El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Mire qué solemne es este mensaje de la justicia de Cristo. No es cualquier mensaje. Dice que es el mensaje que va a preparar el camino para el Señor. Sigue diciendo, esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Gloria al Señor, qué hermoso pensamiento. Ustedes recordarán que en nuestro estudio anterior nos quedamos en dos textos bíblicos. ¿Recuerdan los textos para aquellos que estuvieron aquí presentes? Primera de Timoteo 6:11 y Primera de Juan 5:17. Yo sé que ustedes traen sus libretas, ustedes les gusta anotar
cada uno de estos textos bíblicos y eso es importante. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 374, el primer párrafo. No sé si en los teléfonos móviles o en las tabletas la página concuerda, pero en mi libro es la página 374. Bien, habíamos dicho en el tema anterior, ustedes recordarán, que el cristiano ha sido llamado a dar ¿qué? Frutos. Frutos para la gloria de Dios. Y uno de esos frutos es vivir una vida de ¿qué? De justicia. Recuerden el concepto, el meollo de esta serie es la justicia de Cristo. Si nosotros no estamos vestidos de la justicia de Cristo, les pregunto yo a ustedes, ¿podremos estar algún día delante de la presencia de Dios? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Tenemos que estar investidos de la justicia de Cristo, investidos de la justicia de Cristo. Vamos a retomar los dos textos que leímos en el tema anterior, refiriéndose la Biblia de lo que todo cristiano debe vivir en su vida cristiana. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 6 y el versículo 11. Recuerden, nuestras Biblias siempre las tenemos a la mano. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11, nos dice el Señor, este es el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, ¿qué cosa? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Estos son los frutos que nosotros tenemos que revelar en nuestras vidas si queremos tener la justicia de Cristo. ¿Qué frutos son esos? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Todos y cada uno de estos frutos deben verse en el carácter del cristiano. Vamos a 1 de Juan capítulo 5 y vamos a leer otros textos más. 1 de Juan 5, el último texto que leímos en el tema anterior, versículo 17. 1 de Juan capítulo 5, versículo 17, dice la Escritura, toda injusticia es pecado. ¿Toda qué? Injusticia. ¿Qué es injusticia? ¿Lo contrario a qué? A justicia. O sea, lo opuesto a la justicia. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Así que nosotros no podemos vivir una vida de injusticia. ¿Por qué? Porque es pecado. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la paga o la recompensa del pecado? Muerte. ¿Vida eterna? Muerte. Muerte, dice Romanos 6:23. Así que todos aquellos que estén viviendo una vida de injusticia, están viviendo una vida de ¿qué? De pecado. Y el pecado tendrá acceso alguna vez al reino de los cielos, ¿qué ustedes creen? La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Muerte física solamente. ¿O muerte eterna también? Muerte eterna. Así que para nosotros no ser parte de los que van a morir eternamente, para nosotros poder vivir en el cielo algún día eternamente, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que tenemos que vivir una vida de ¿qué? De justicia. Pero recuerden, no es mi justicia, no es tu justicia. Ya hemos leído este texto, pero me gustaría volverlo a leer porque este texto tiene que quedar bien grabado en nuestras mentes. Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64 y el versículo 6, el profeta dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿cuántos somos como suciedad? Todos nosotros. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. ¿Cómo son nuestras justicias? ¿Cómo es nuestra justicia, mis queridos hermanos? ¿Como trapo de qué? De inmundicia. Por eso
es que nuestra justicia no nos dará la entrada al reino de los cielos. Lo que nos va a dar la entrada al reino de los cielos es la justicia de Cristo. ¿En quién? En nosotros. En nosotros. Por eso tenemos que vivir la vida que Cristo vivió, la vida de justicia. Pero es la justicia de Cristo, no es la justicia de nosotros. ¿Por qué? Porque la justicia nuestra, dice Isaías 64:6, es como trapo de inmundicia. Es pecadora. Y ya leímos en 1 de Juan 5:17 que toda injusticia es pecado. Y pecado es transgresión de la ley de Dios. Y el pecado nos llevará a nosotros ¿a qué cosa? A la muerte, tanto física como eterna. Uno de los textos bíblicos más inspiradores concerniente a la justicia en toda la palabra de Dios se encuentra en el libro de Hebreos. Vayamos a Hebreos, por favor, capítulo 1, y vamos a leer unos textos muy importantes, Hebreos 1, y vamos a leer los versículos del 5 hasta el 9. Acompáñenme, por favor. Hebreos 1, versículo del 5 hasta el 9. Noten lo que dice. Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Pregunto, antes de leer los siguientes textos, ¿le dijo Dios esto a alguien o a algún ángel alguna vez? ¿Sí o no? No. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, ¿a quién? Al primogénito. En el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pregunto, ¿un ángel puede ser adorado? No. No. Hagamos una pausa ahí. Vayamos a Apocalipsis. Mantengan su dedito ahí en Hebreos 1. Vayamos a Apocalipsis 19. Rapidito, por favor. Apocalipsis 19. 19:9. Dice que Él introduce al primogénito en el mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis 19:9. Juan dice, y el ángel me dijo, o sea, Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10, yo me postré a sus pies, ¿para qué? Adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, los ángeles no reciben adoración, porque son consiervos. Dice así, yo soy consiervo tuyo. Los ángeles son mensajeros. Entonces, volviendo a Hebreos capítulo 1, dice que adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el que sí puede ser adorado? Cristo Jesús. ¿Quién es el primogénito? Cristo. Versículo 7 de Hebreos 1, noten cómo dice. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo, ¿más de quién? El Hijo. Esa palabra hijo en su versión está en mayúscula o en minúscula. Mayúscula. Está hablando del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de qué? En sus Biblias dice equidad, pero en la versión antigua, la King James, dice cetro de justicia, es el cetro de tu reino. ¿Cómo iba a ser el cetro del trono de Jesús? ¿Cetro de qué? De justicia. Versículo 9 de Hebreos 1. ¿Has amado qué? La justicia. ¿Y aborrecido qué? La maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
¿Cuándo la iglesia de Cristo va a ser ungida con el poder del Espíritu Santo? Dígame por favor, ¿cuándo? Porque a mí siempre se me enseñó, desde que yo soy adventista, que el Espíritu Santo se puede derramar un miércoles en la iglesia. O sea, la lluvia tardía. Pero ¿sobre quién va a ser derramado el Espíritu Santo? ¿Sobre quién va a ser, sobre qué la iglesia o cómo la iglesia va a ser ungida por el Espíritu Santo? Cuando esté ¿qué? Viviendo ¿qué? Una vida de ¿qué? De justicia. O sea, el hecho de venir yo aquí el miércoles y yo no estoy viviendo una vida de justicia, ¿significa que yo voy a ser investido por el derramamiento del Espíritu Santo? No. No es venir un miércoles. Es estar viviendo yo una vida de ¿qué? De justicia. Por eso el versículo 9, hablando de Cristo, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, o sea, el pecado. Nosotros tenemos que hacer dos cosas si queremos ser algún día ungidos por el Espíritu Santo. Si queremos recibir la lluvia tardía cuando sea derramada sobre el pueblo remanente de Dios. Tenemos que amar la justicia, número uno, y aborrecer el pecado. Amén. Dos cosas, sí, ahí en la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús amó la justicia, vivió una vida de obediencia. ¿Qué dice Juan 15:10? Vamos a ver qué dice Juan 15:10 para que ustedes puedan darse cuenta de que Cristo vivió una vida de justicia y aborreció el pecado. Esa debe ser la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Juan 15:10, ¿qué dice? Si guardareis mis mandamientos, dijo Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Cristo vivió una vida de justicia. Ya dijimos que el Salmo 119 y el versículo 172 dice, todos tus mandamientos son justicia. Jesús obedeció los mandamientos de su Padre. Lo dice claramente la Escritura. No podemos negarlo. Hacemos una pregunta, presten mucha atención a esta pregunta que quiero hacerles. ¿Es la justicia en algún grado inherente en la naturaleza humana? ¿Qué ustedes creen? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Es la justicia en algún grado inherente en la naturaleza humana? O sea, ¿qué significa eso inherente? O sea, inherente quiere decir es parte de nuestra naturaleza humana. La justicia. Si es así, piensen, no respondan, piensen. Si es así, ¿cómo puede ser cultivada o desarrollada? Por medio de la palabra. Son preguntas para que ustedes vayan meditando en ellas. Las vamos a contestar con la palabra del Señor. Si no es así, ¿hay alguna forma de obtenerla? Sí. No es inherente. Y si es así, o sea, si hay alguna forma de obtenerla, ¿por qué medios y cuándo? Bueno, vamos a ir contestando entonces parcialmente cada una de estas interrogantes. Pero la pregunta más principal de todas estas preguntas que acabo de hacer ¿es la justicia en algún grado inherente en la naturaleza humana? No. Bien, vamos a ver qué dice la Escritura. Las Escrituras declaran que ¿cuántos pecaron? Todos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De acuerdo a Romanos 3:23. Y también la Escritura dice que ustedes y este servidor quien les habla, somos carnales vendidos al pecado. De acuerdo a Romanos 7:14. También la Biblia nos dice a nosotros en esta noche que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Que nuestra carne no mora el bien, que en nuestra carne no mora el bien. Lo dice también la palabra del Señor. ¿Dónde lo dice? Romanos 7:18. Y finalmente, la Biblia nos dice que estamos llenos de toda injusticia, de acuerdo a Romanos 1:29.
mis queridos hermanos, estos textos claramente responden la interrogante si la justicia es en algún grado inherente en la naturaleza humana. ¿Lo es o no lo es? No lo es. No lo es. Al contrario, la naturaleza humana está llena de injusticia. Vamos a leer unos textos. Acompáñenme en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Acompáñenme, por favor. 2 de Tesalonicenses 2, versículo 10 y versículo 12. Noten lo que dice la palabra del Señor. 2 de Tesalonicenses 2:10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para hacer ¿qué? Va a haber un grupo de personas en el tiempo del fin que se van a perder. ¿Por qué se van a perder? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no recibieron ese amor. O sea, el ser humano no, ¿qué? No es inherente en la justicia de Dios. Tiene que recibir el amor de la verdad para ser salvo. Versículo 12 de 2 de Tesalonicenses 2, noten cómo dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Un grupo de personas va a ser condenada en el tiempo del fin porque no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? ¿En qué dice sus Biblias? En la injusticia. En la injusticia. O sea, en una vida de transgresión de la ley de Dios. O sea, ya podemos darnos cuenta de que la justicia no es algo inherente en el ser humano. Si nosotros queremos ser salvos en el tiempo del fin, ¿qué tenemos que hacer? Vivir una vida de justicia. Tenemos que vivir una vida de justicia, tenemos que recibir el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Todos tus mandamientos son verdad, dice el salmista David, en el Salmo 119, el versículo 142, si no estoy mal, y el versículo 151. O sea, tenemos que vivir una vida de justicia, mis queridos amigos y hermanos. La naturaleza de Cristo, oigan bien, no poseía injusticia. Por eso que nosotros tenemos que tener la naturaleza de Cristo, si queremos llegar algún día al reino de los cielos. Acompáñenme en el libro de Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7, y vamos a leer dos textos bíblicos allí. San Juan, capítulo 7, versículos 17 y 18. San Juan 7, 17, ¿qué nos dice? El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hagamos una pausa ahí, no leamos el versículo 18 todavía. Cristo está hablando de aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿La voluntad de Dios con qué está relacionada? Con su santa ley, correcto. Hermana Marila, usted ha dicho algo muy cierto. Acompáñenme en el Salmo 40, mantengan el dedo ahí en Juan 7 porque no hemos leído el versículo 18. Pero vayamos rápido a Salmo 40 y el versículo 8. Porque Cristo dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Salmo 40, versículo 8. ¿Qué dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esta es una profecía mesiánica. Y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿con qué está relacionada la voluntad de Dios? Con su ley moral. Y ya vimos que la ley de Dios que se encontraba en el lugar santísimo del santuario, nos manda a nosotros a vivir una vida de justicia. Recuerden que el arca del pacto, mis queridos hermanos, aquí presentes, aquellos que nos están viendo a través de este video,
el arca del pacto en el lugar santísimo del santuario representaba el trono de Dios. Los querubines estaban allí en la tapa del propiciatorio, que representa la adoración de Dios. Las huestes celestiales están alrededor del trono de Dios. Y en medio de los dos querubines se manifestaba la Shekinah o la gloria de Dios. Los redimidos algún día estarán frente al trono de Dios. Pero todos aquellos que vayan a estar algún día delante del trono de Dios tienen que estar viviendo una vida de justicia. El que quiera hacer la voluntad de Dios, dijo Jesús, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y ya vimos en el Salmo 48 que la voluntad de Dios está relacionada ¿con qué? Con su ley moral. Vayamos a leer, leamos otro texto más antes de volver a Juan capítulo 7. Mateo capítulo 7, acompáñenme, en un texto que hemos leído muchas veces a través de estos estudios. Mateo capítulo 7, y vamos a leer el versículo 21. Recuerden el concepto de la voluntad de Dios. Mateo 7, 21, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que dice yo soy cristiano va a entrar al reino de los cielos. Sino ¿quiénes? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, ¿vino a hacer la voluntad de Dios? ¿O no vino a hacer la voluntad de Dios? Así es. Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Estamos de acuerdo? Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Es muy importante que nosotros entendamos ese concepto, porque muchos piensan que Cristo no vino a hacer la voluntad de su Padre. Noten lo que dice Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que no todo el que me dice Señor, Señor, o no todo el que dice ser cristiano va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo les voy a hacer una pregunta. Ya leímos en Hebreos capítulo 1 que Cristo vivió una vida de justicia en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, si Cristo vivió una vida de justicia, si Cristo hizo la voluntad de su Padre cuando estuvo en esta tierra, ¿ustedes creen que Cristo pide menos de nosotros? Muy bien. Así que la naturaleza de Cristo, dijimos, no poseía injusticia. Vayamos nuevamente a Juan, donde nos quedamos, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 18, que ese es el versículo que no hemos leído. Juan 7, versículo 18, ¿qué nos dice? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cristo vivió una vida de justicia. Su naturaleza, la naturaleza de Cristo no poseía ¿qué? Injusticia. Y ya que la justicia de Dios no es inherente en nuestra naturaleza, ya lo leímos, Dios desea ¿qué? ¿Qué desea Dios en esta noche hacer? Dios desea erradicar de nuestra naturaleza la injusticia y vestirnos de su justicia. Qué lindo. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta hora, hoy. Quiere erradicar por completo de nuestros corazones nuestra naturaleza de injusticia. Y quiere vestirnos con su justicia. Vayamos al libro de Romanos. Por eso es que este es el meollo del Evangelio. Por eso, como leíamos la cita de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 374. Este es el mensaje que le va a dar la vuelta al mundo.
Este es el mensaje que va a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Se dan cuenta por qué es importante ese mensaje hoy? Este mensaje casi ya no se oye en los púlpitos del pueblo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó un mensaje de esta categoría? ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó un mensaje en las iglesias del pueblo de Dios que hable de Cristo nuestra justicia? Yo pasé 15, 16 años en una iglesia en New Jersey como miembro antes de mudarme para acá, para este estado de la Florida, y nunca escuché un mensaje de la justicia de Cristo en 15 años. Y la sierva del Señor dice que ese es el mensaje que va a preparar el camino, que le va a cerrar con broche de oro el mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro del pueblo de Dios? Si ese es el mensaje que va a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo, y va a cerrar y va a clausurar, como dice ella aquí, esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel, y ese mensaje no se escucha dentro del pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios no lo conoce, ¿cómo se va a preparar para encontrarse con Jesús? Dígame, por favor. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que cuando Cristo venga, Cristo encuentre una iglesia impreparada. Una iglesia que esté vestida con la justicia propia de ella, no con la justicia de Cristo. Por eso Satanás no quiere que este mensaje se predique. Mire cuántos habemos aquí hoy. Este mensaje es para que toda la iglesia estuviese llena y estuvieran escuchando este mensaje en esta hora. Pero Satanás no quiere eso. Por eso Satanás nos pone muchas trabas para nosotros no venir aquí cada semana. Las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, el exceso de trabajo, para que no entendamos este mensaje, porque este es el mensaje que nos va a preparar a nosotros para encontrarnos con Cristo Jesús en la nube del cielo. No es decir yo soy adventista, no es decir yo llevo 30 años en la iglesia adventista, no. Ese no es el mensaje que te va a preparar para la segunda venida de Cristo. Es la justicia de Cristo en tu vida. Así que Dios desea en esta noche, en esta hora, erradicar de tu vida la justicia propia, tu justicia. O sea, tu vida de injusticia, porque eso ni siquiera es justicia. No podríamos llamarlo justicia. Isaías lo llama trapo de inmundicia. Nosotros venimos muy orgullosos, nos sentimos orgullosos. Había un miembro aquí en esta congregación que decía, yo llevo 60 años en el adventismo. Pero tenía un carácter que no tenía los frutos del Espíritu Santo. Muchos de ustedes lo conocen, no tengo ni que mencionar el nombre. Tenía un carácter iracundo, explosivo, insultaba a las personas. A mí me insultó recientemente que quiso regresar nuevamente a esta iglesia. Me insultó ahí afuera, me dijo unas palabras así de grandes. Pero lleva 60 años en el adventismo. O sea, él lleva 60 años vestido con la justicia de él, que es trapo de inmundicia, no la justicia de Cristo. Cuando nosotros seamos vestidos con la justicia de Cristo, nuestro lenguaje va a ser transformado. Ya nosotros no vamos a ofender a nuestros hermanos con nuestras palabras. Ya nosotros no vamos a tener un vocabulario vulgar, un vocabulario de la calle. Ya nosotros no nos vamos a enfogonar, como dicen en Puerto Rico, fácilmente como nos enfogonábamos antes o nos enojábamos antes. Vamos a tener paciencia con nuestros hermanos en la iglesia. Vamos a ser condescendientes con los demás, porque nosotros somos estrictos, somos temerosos de Dios, pero a veces queremos que todos nuestros hermanos sean como nosotros. Tenemos que ser condescendientes con nuestros hermanos, pacientes con ellos. Esa es la justicia de Cristo. Cristo tuvo paciencia con esos discípulos por 3 años y medio. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar.
aún así tuvo paciencia con ellos y trabajó con ellos. Cristo tiene paciencia con nosotros y Él quiere erradicar de nuestras vidas nuestra naturaleza de injusticia y vestirnos con su justicia. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 7 y 8. Vamos a leer desde el 5 para tener un contexto mejor. Romanos 2:5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, esa es la naturaleza carnal. El corazón no arrepentido es la naturaleza carnal, es la justicia propia todavía. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7 de Romanos 2. Vida eterna, ¿a quiénes? A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, peleadores en la iglesia, se fajan con todo el mundo y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? ¿A qué, hermanos? A la injusticia. A la injusticia. Entonces, ¿los injustos heredarán el reino de los cielos? No. Dios tiene que erradicar. Cristo en esta noche, nosotros no nos podemos ir esta noche sin pedir al Señor que erradique, que arranque de raíz esa justicia que es como trapo de inmundicia y nos vista con la justicia de Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 12 y versículo 13. Romanos capítulo 6, versículo 12. Noten lo que dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios quiere que nosotros, nuestra naturaleza sea transformada en esta noche. Romanos 6, 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Oigan bien, como instrumento de ¿qué? En nuestras versiones dice iniquidad, pero en la versión, por eso es que me encanta la versión King James a mí. Cuando yo estoy estudiando la Biblia, yo tengo 2 Biblias abiertas, a veces hasta 3, porque me gusta leer los textos y compararlo con otras versiones. La versión King James dice que presentemos nuestros miembros, no lo presentemos al pecado, no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de ¿qué? ¿De qué? De justicia. ¿Se recuerdan la palabra justicia que lo leímos en el tema anterior? ¿Se acuerdan esa palabra? ¿Cuánto lo apuntaron? Esa palabra justicia. Dikaiosume. En griego, equidad de acto o carácter, justificación, justicia, santo, inocente o justo, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo en Romanos 6? Que ya no sigamos presentando nuestros cuerpos como instrumentos de injusticia, o sea, de pecado, sino presentémonos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Quién puede hacer ese cambio en nuestras vidas, por favor? En nuestra naturaleza. Solo Cristo Jesús. ¿Usted lo creen? ¿Tú crees que Cristo te puede dar otra naturaleza? ¿Tú crees que Cristo te puede dar otro corazón nuevo? Así es. Cristo tiene el poder para hacerlo. Si nosotros no lo creemos, estamos fritos. Porque vamos a seguir vistiendo nuestra propia justicia hasta que Cristo venga. Vamos al libro de Hebreos, acompañen por favor, vuelvo y digo, Dios desea erradicar de nuestra naturaleza la injusticia y vestirnos de su justicia. Hebreos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 12.
Hebreos 8, versículo 12. En nuestras versiones dice porque seré propicio, pero en la versión King James dice porque seré misericordioso. Fíjese que Dios tiene misericordia de nosotros. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Estamos llenos de pecados, de delitos. Somos pendencieros, como leíamos anteriormente. Tenemos vocabularios vulgares todavía. Ofendemos a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo fácilmente. Pero Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Por eso dice, porque seré misericordioso o seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cristo quiere perdonarnos en esta noche. Quiere colocarnos su manto de justicia y quiere que perdonar nuestros pecados y nuestras iniquidades y nunca más acordarse de ellos. Primera de Juan capítulo 1, texto muy conocido por nosotros. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, nuestra vida de injusticia, que es lo mismo que es pecado, ya lo leímos en Primera de Juan 5, 17, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo. ¿Es justo Dios o no es justo? Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad. De toda maldad. Así que en esta noche, por eso es el mensaje de justificación por la fe. ¿Qué entendemos por eso, hermana Iris? Justificación por la fe. O sea, vivir una vida de justicia por la fe en Cristo Jesús. Por la fe debemos creer que Cristo tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Por la fe debemos creer de que Cristo tiene el poder para limpiarnos de nuestros pecados. Y por la fe debemos de creer de que Cristo tiene el poder para erradicar de nuestras vidas el pecado. Para que así nosotros podamos vivir una vida de justicia. Pero en la misma palabra de Dios encontramos buenas nuevas. Por eso es que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. De que Dios ha provisto una forma por la cual podemos ser limpiados de nuestras injusticias y ser vestidos y llenos con su perfecta justicia. Encontramos que esta provisión fue hecha ¿a quién? En el principio. ¿A quién fue hecha? A Adán y a Eva. Tan pronto como Adán cayó de su estado alto y santo. Recuerde que cuando Adán y Eva fueron creados con una naturaleza santa. Pero tristemente ellos cayeron de esa naturaleza alta y santa por causa del pecado. Ustedes recuerdan cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él predicó un sermón. Predicó muchos sermones Jesús. Pero en uno de sus sermones Cristo se refiere al segundo hijo de Adán. ¿Quién fue el segundo hijo de Adán? Abel. Caín fue el primogénito, que fue el que mató a su hermano Abel. Pero el segundo hijo de Adán fue Abel. No se preocupe, vamos a leer unos 2 o 3 textos más y vamos terminando. Porque no quiero yo sé que ustedes están cansados y hay que madrugar mañana, pero vamos a leer unos 3 o 4 textos más y terminamos. Vamos a Mateo capítulo 23. Mateo 23 y vamos a leer el versículo 35. Mateo 23, versículo 35. Estas son palabras de Jesús. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel. ¿Desde la sangre de quién? Abel. El justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías,
a quien matasteis entre el templo y el altar. Palabras fuertes de Cristo a los escribas y los fariseos. ¿Cómo identificó Jesús al segundo hijo de Adán? ¿Como quién? Abel el justo. O sea que Abel vivió una vida de justicia, o que llegó a ser justo. El apóstol Pablo también habló de Abel. ¿Sabían ustedes eso? Vamos a ver qué nos dice Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11 y el versículo 4. Hebreos 11, 4. El salón de la fama. Así es. Hebreos 11, 4 nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cómo era Abel? Justo, dice el apóstol. Vivió una vida de justicia. ¿Estará Abel en el reino de los cielos? ¿Qué ustedes creen? ¿Conoceremos a Abel en el reino de los cielos? Jehová habló de su siervo Noé y lo vio como un hombre justo. Génesis capítulo 6, versículo 9 primeramente. Génesis 6, 9, ya estamos terminando. Génesis 6, versículo 9 nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era como perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Cómo era Noé? Era justo. Era un varón perfecto. Dice, con Dios caminó Noé. Vamos a leer Génesis capítulo 7 y el versículo 1. Dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto como justo delante de mí en esta generación. Ustedes saben que Cristo en el Mateo capítulo 24 habla de Noé. Han leído esos textos, ¿verdad? Parece que no los han leído nunca porque se me quedan mirando. Mateo capítulo 24, vamos a leerlo rapidito. No le hemos puesto atención. Mateo, ¿cómo era Noé? Era un varón ¿cómo? Justo. Mateo 24, 36 o 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ustedes saben que cuando nosotros leemos este texto bíblico y lo predicamos al mundo allá afuera, siempre lo relacionamos solo con la maldad que existía en los días de Noé. Pero nunca pensamos que cuando Cristo dijo como en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre, nunca lo relacionamos con los dos textos que acabamos de leer en Génesis 6:9 y Génesis 7:1. Noé era un varón justo, era un varón perfecto. Dice, el Señor le dijo: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo en medio de esta generación. ¿Qué significa eso? Que Dios va a tener también una generación en los días cuando el Hijo del Hombre venga, que estén viviendo ¿cómo? Una vida de justicia. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ezequiel capítulo 14, con esto terminamos. Ezequiel capítulo 14, vamos a leer dos textos. Ezequiel 14. Vamos a continuar. Hay una tercera parte, tal vez una cuarta parte de esta serie, Cristo nuestra justicia. Pero vamos a leer Ezequiel 14 y leeremos
los versículos 14 primeramente. Ezequiel 14, 14 dice, si estuviesen en medio de ella, o sea, en medio de Jerusalén, estos tres varones, vamos a ver cuáles varones está hablando ahí Ezequiel. Noé, ¿quién? Ya acabamos de leer que Noé era un varón ¿cómo? Justo y perfecto. ¿Qué otro varón es? Daniel y Job. Ellos, ¿por qué? Por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Oiga, ¿solo Noé vivió una vida de justicia? También Daniel y también Job. Vamos a leer ahora Ezequiel 14, pero el versículo 20, repite prácticamente casi lo mismo. Ezequiel 14, 20, dice, y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a su hijo ni a su hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Ese era ese texto que yo estaba tratando de, lo leí pero se me fue. Y ahora vuelve otra vez. ¿Qué cosa? Ni los hijos. Por eso uno no puede esperar de los hijos de uno. Tenemos que vivir una vida de justicia. Pero la justicia tuya, la justicia mía, la de Cristo Jesús. Por eso decía la sierva del Señor que este va a ser el mensaje que va a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Cristo quiere en esta hora erradicar de tu vida, de mi vida, nuestra naturaleza de injusticia. Y quiere colocar sobre nosotros su manto de justicia. Él desea que tú y yo vivamos una vida de ¿qué? De justicia. O sea, una vida de santidad. Una vida de obediencia a sus mandamientos. Esa obra solo la puede hacer Cristo Jesús en tu vida o en mi vida, si nosotros se lo permitimos. Si aceptamos, ¿qué cosa? La verdad de nuestras vidas. ¿Se acuerda que lo leímos en 2 de Tesalonicenses? En 2 de Tesalonicenses, ¿qué decía? ¿Qué decía cuando leímos esos textos? ¿Se recuerdan? Decía que los que no recibieron el amor de la verdad en sus vidas para ser salvos, porque se deleitaron en ¿qué? En la injusticia y no en la verdad. ¿Van a ser qué? Van a perder la vida eterna en el tiempo del fin. Vamos a continuar con este estudio en nuestra próxima intervención. Así que no se lo pueden perder esta serie. Recuerden, oremos para que estos mensajes puedan ser de gran bendición para un mundo allá afuera. Porque estos mensajes están subiéndose a nuestra página de nuestro ministerio, El Fuerte Clamor. Recuerden de visitar ese canal en YouTube, El Fuerte Clamor, la silueta negra del predicador con la Biblia abierta. Ahí puedes ver cada uno de estos temas que hemos estado presentando recientemente aquí en nuestra iglesia. Así que hermanos, que Dios nos bendiga en esta noche. Amén. Que Dios nos dé la victoria sobre nuestros pecados, para que podamos vivir una vida de justicia, esa justicia de Cristo que nos dará algún día la entrada al reino de los cielos. Vamos a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, en esta hora, le agradecemos por darnos el privilegio de haber escuchado este hermoso mensaje de su palabra. Gracias porque su palabra es tan clara como el agua cristalina, Señor. A veces los hombres han interpretado equivocadamente su palabra. Por eso hay tantas iglesias en este tiempo tan confundidas, Padre. Tantas personas sinceras que no entienden este mensaje de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, el mensaje que ha de preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús. Hoy no se escucha detrás de los púlpitos de tu pueblo remanente en esta tierra, de la iglesia que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra.
Este mensaje ha desaparecido prácticamente de casi todos los púlpitos de la iglesia que dice ser el pueblo verdadero en esta tierra. Si es el mensaje que va a preparar el camino para la segunda venida de Cristo, ¿cómo es posible que este mensaje ya no se escuche detrás de los púlpitos de su pueblo en esta tierra, Señor? Es por eso que le rogamos que nos ayude a entender este mensaje. Padre, solamente Cristo Jesús tiene el poder para arrancar de raíz de nuestros corazones esa injusticia, esa vida de injusticia, ese trapo de inmundicia, esa vestidura de injusticia que nosotros poseemos y vestirnos con la justicia de Cristo Jesús. En esta noche, al regresar a nuestros hogares, le suplicamos de que usted nos lleve con su amor, con su cuidado y con su protección. Padre, permita que podamos vivir la justicia de Cristo en nuestras vidas, que podamos vivir esa vida que Cristo vivió en esta tierra, que podamos reflejar el carácter de Jesús donde quiera que vayamos, Señor, que podamos ser transformados por el poder de Jesús, que podamos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Llévenos con su bendición, cuídenos en el camino, lo rogamos y lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes.